primero que todo, daros las gracias por participar en las jornadas. Estáis aguantando muy bien el ritmo y os felicito, de verdad. Han sido unas jornadas muy intensas, pero yo creo que nos están aportando mucho a la hora de seguir debatiendo y construyendo un sistema alimentario más justo y sostenible. Pues hoy la idea es seguir hablando de alimentación, pero pues lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta. Tenemos aquí unas personas invitadas que enseguida os presentaré, pero la idea es ver un poco hoy cuáles son los espacios que tenemos, los espacios de análisis, de reflexión, todos aquellos centros que de alguna manera están contribuyendo con su trabajo a enriquecer el debate, ¿vale? Que nos aportan como elementos de análisis y reflexión para que podamos seguir pues caminando hacia sistemas alimentarios más justos y sostenibles. Se trata de 3 espacios muy distintos que trabajan en lugares distintos, en países distintos, desde una perspectiva distinta, cada uno tiene un enfoque muy preciso y bueno, yo creo que sin más os voy a presentar las personas que tengo aquí a mi lado para que nos vayan presentando sus experiencias, ¿vale? Pues a mi derecha tenemos a Claudia Paltrinieri, que es la presidenta de Food Insider, que es una asociación italiana que lo que hace es realizar una encuesta anual sobre la calidad y el equilibrio de los menús en los comedores escolares y claro, además de realizar la encuesta, la publica, es decir, que es un ranking que se puede consultar, que está en su página web y que sirve un poco para pues tener el pulso de cómo vamos en tema de calidad y sostenibilidad en los comedores escolares. Y también realizan actividades de formación, eso lo hemos venido hablando también en los días anteriores, es decir, es muy importante implicar a todos los agentes que rodean los comedores escolares. Así que ellos realizan actividades de formación con el profesorado, con las familias también, que son muy importantes y pues nada, lo que os decía antes, pues un aporte muy importante hacia la construcción de otro comedor escolar. Luego tenemos a Laura, Laura Michel, que viene en representación de FIAN, que es una organización que está trabajando por el derecho a la alimentación y a la nutrición. Trabaja con comunidades y movimientos sociales y lo que hace es básicamente monitorear un poco el cumplimiento del derecho a la alimentación. Bienvenida Laura, bienvenida Claudia y a mi izquierda tenemos a 2 personas del Observatory Desk de Barcelona, que es un centro para la defensa de los derechos humanos que trabaja en diferentes áreas, pero que desde luego hoy pues, nos contarán su experiencia en cuanto al tema de tanto del derecho a la alimentación como por lo que se refiere a la vulneración de otros derechos a lo largo de la cadena alimentaria. Y pues sin más, yo diría que ya la dinámica de hoy, como os habréis dado cuenta, es un poco diferente con respecto a la dinámica que hemos visto los días anteriores, pues es el último día, entendemos que estáis algo cansadas ya, así que no serán, digamos, ponencias formato tradicional. Yo iré lanzando unas preguntas y, bueno, las invitadas irán contestando y luego, en la parte final, pues dejaremos un espacio abierto para debates, comentarios o preguntas que vayan surgiendo, ¿vale? Pues si queréis, empezamos. ¿Listas?
Vale. Pues voy a empezar por Claudia, por Food Insider. Y bueno, la pregunta viene un poco al hilo de todo lo que hemos venido hablando en estos últimos días. Y pues nos gustaría saber cuál ha sido el papel de los ayuntamientos en la transformación de los comedores escolares en Italia. Gracias por la pregunta. Perdona, Claudia, perdona que no os he dicho algo importante. Vais a tener 5 minutos, 5 minutos para contestar y os iré avisando cuando quede un minuto, ¿vale? Muy bien, en Italia el comedor escolar está gestionado directamente por los ayuntamientos, no es regional, no es estatal, es a nivel de ayuntamiento. Los ayuntamientos deciden el nivel de calidad de los comedores escolares y también cuál es el modelo de comedor escolar, porque existen distintos modelos. Hay un modelo in-house con cocineros internos, una rareza. Hay un comedor híbrido donde la compra se gestiona directamente por parte del ayuntamiento y luego en externalización se gestiona la ejecución del servicio, o bien existe un comedor totalmente externalizado. En este caso, el nivel de control de la gobernanza por parte de los ayuntamientos marca la diferencia. Lo que hemos estado viendo a lo largo de estos años, por medio de nuestro observatorio, es que al principio daba una foto, una panorámica del nivel de calidad de los comedores sobre la base de las directrices de la OMS. Luego, a lo largo de los años, hemos visto la evolución. Lo que decía ayer Filippo, nosotros hemos estado viendo desde 2015 a 2022 cómo ellos hacían un recorrido increíble de crecimiento. Nosotros medimos el comedor por medio de una herramienta que es una encuesta desarrollada por el Centro de Salud 2 de Milán que mide el equilibrio y la calidad de las materias primas, así como unas elecciones ecológicas y sostenibles. Ellos eran uno de los peores centros y luego, gracias a la presión de los padres, hubo un cambio de rumbo y esto llevó a un cambio. Este tan solo es un ejemplo de cómo se da un recorrido de cambio. En muchos casos, son las empresas o los ayuntamientos los que tienen una cultura y pueden colocar el comedor escolar dentro de las políticas económicas y sociales, como la ciudad de Cremona, por ejemplo, que desde el año 2007 ha puesto en marcha un recorrido de formación de los cocineros y de los profesores. Tanto profesores como cocineros han recibido esta formación y también han beneficiado de otros recorridos de formación que han mejorado la competencia culinaria dentro de la cocina. Estos dos aspectos en la ciudad de Cremona han mejorado el nivel de la calidad desde el punto de vista gastronómico. Así que en este caso fue la competencia de los gestores del servicio, competencia como responsabilidad. El comedor, que representa el 40% del aporte nutricional de un niño, tiene una responsabilidad importante en el crecimiento de los niños. En otros casos, hemos podido ver alcaldes con mucha visión. Hay un caso en Italia, Caggiano, una pequeña zona virtuosa donde el alcalde tenía una visión, quería desarrollar la vocación rural del territorio. ¿Y qué hizo? Les pidió a los padres incrementar la producción de sus huertas y de dar los productos de las huertas a los comedores escolares. Así que los padres se convirtieron en proveedores de los comedores de los hijos y siguen pagando en función de lo que pueden dar al comedor. Y esta lógica ha permitido desarrollar el territorio según la lógica rural del alcalde. Más legumbres, más tomates, más patatas, todo rigurosamente local. Así que a este nivel nosotros hemos podido ver hasta el año pasado que las realidades mejores dependían de la visión, de la competencia, de la cultura de los administradores. Este año hemos dado un salto de calidad. Luego, sí, en la segunda pregunta me gustaría hablar de esto porque es un punto crucial, porque a partir del mes de agosto de 2020 tenemos una ley de criterios medioambientales mínimos. Los criterios medioambientales mínimos definen la nueva modalidad de gestión de la licitación.
lo que significa por lo menos un 50% de productos biológicos, reducción de carnes de vaca, eliminación de comidas procesadas, conexión con el territorio, sin plástico, biodiversidad, seguimiento de los desechos y recuperación de las sobras dentro de una lógica de compartir experiencias. Esto ha marcado un cambio extraordinario en la calidad de los menús, sobre todo cuando los ayuntamientos empezaron a aplicar esta ley. Vale, gracias Claudia. Y pasamos ahora a Fian. Y pues a Laura le quería preguntar qué es la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y quiénes participan. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición es una red que surge en 2013 desde como un esfuerzo colectivo de varias organizaciones que reconocieron que para la defensa del derecho a la alimentación se necesita realmente reunir los esfuerzos y pues conectar las diferentes luchas. Viene como desde una idea de que el derecho a la alimentación se debe ver de una manera holística, es decir, que el derecho no solo el derecho a acceder a comida o alimentos, pero más bien un derecho que vaya mucho más allá y que pues al final concierne todo el sistema alimentario, desde el acceso a la tierra, los derechos sobre las semillas, hasta el modo de producción, el uso de químicos, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, pero también, por ejemplo, los roles de género y la discriminación contra las mujeres. Así la idea era que realmente si todas esas luchas se quedan isoladas y cada uno solo mira en su pequeño nicho, que pues la lucha va a ser muy difícil, llevamos como, logros muy parciales y que realmente para la realización del derecho a la alimentación se necesita pues siempre esa visión holística, aunque no todos podemos hacer todo siempre. La idea es de realmente conectar las luchas más y considerar y compartir esa visión holística, que sí. Y ¿qué más? Sí. Y bueno, tiene 600 miembros más o menos y son tanto organizaciones nacionales y tanto de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil como movimientos sociales y organizaciones y movimientos internacionales igual. Tanto sus miembros, una vez que una organización internacional es miembro, igual sus miembros o secciones también acceden a la red. Y tiene un comité coordinador que también refleja un poco las organizaciones que participan y un secretariado. Y en este momento FIAN tiene el secretariado, por eso también estoy acá. Y quizás también diciendo que sí, esas organizaciones que participan realmente reflejan como esa visión del derecho a la alimentación holística, es decir, que incluye los movimientos de los trabajadores, los movimientos por la salud, los movimientos campesinos y, organizaciones de derechos de mujeres y, de consumo, etcétera. Así como, sí, creo que con eso para la primera pregunta. Gracias. Vale, pasamos ahora, nos vamos a Barcelona, al Observatory Desk, y pues a mí me gustaría empezar con Ernest. Sé que tenéis muchos estudios mirando un poco qué pasa con el tema de vulneración de derechos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, pero lo que te quería preguntar es qué relación hay o habéis visto que puede haber entre la promoción al derecho a la alimentación y la vulneración de todos los demás derechos. ¿Ponemos el vídeo o no? Lo digo para marcar. ¿Se me oye? Sí. Sí, por favor. Sí. Bueno, mientras Nicoleta pone un tráiler de un documental que hicimos hace un par de años,
Primero, Egunon, buen día. Agradecer no solo a Nicoleta, sino a toda la gente de la organización que nos ha estado cuidando estos días después de muchos meses de preparación de este congreso, y también a los trabajadores que también hay ahí, que muchas veces en los invisibles no reconocemos el trabajo, ¿no?, que al final es este congreso y que detrás hay mucha gente y muchas manos. Que hay una regla, a ti te toca ser explotado, a este le toca explotar y a este le toca ganar de esto. Pan mal distribuido para una década, pero mucha hambre después, porque es un modelo ecológicamente, los expertos apuntan, muy poco sostenible. De que las superficies se están agotando. Hemos visto invernaderos muy modernos, hemos visto corchazos, pero mentalidad no han cambiado. Nuestro partido modifica la legislación ilegal de vuelta. Todos los proyectos invernaderos son manchados de la sangre de la gente. La rata no soporta esta situación. Es que ricasco, Nicoleta. Bueno, esto es el tráiler de Después de las 8. Es una película documental que, bueno, la tenéis tanto en Filmin como... Se está reproduciendo otra vez. La tenéis en... Si ponéis después de las 8.com encontraréis todo el proyecto descrito. También los dos enlaces. Esto se pasó a través del diario público, pero bueno, si ponéis después de las 8 en el Google, os entrará la entrada del YouTube directamente, es de las primeras. ¿Por qué hicimos este documental? Y ahora rebobino al revés. En el observatorio utilizamos distintos formatos, ¿no? Es decir, desde los clásicos a estudios, informes, libros. Como hicimos en realidad es más una película de no ficción que un documental al uso. Sobre todo por el estilo artístico, si lo queréis ver, no porque lo hayamos hecho nosotros y digamos que está muy bien, pero realmente está muy bien. Desde el punto de vista artístico es una auténtica pasada, o sea, incluso si se pudiera pasar en cine sería incluso mejor. Pero nos agarró la pandemia, también hay que decirlo, o sea, que nos cerraron los cines, tampoco se pudo pasar. Pero bueno, aún gracias al diario público pudimos tener bastante recorrido, al menos en relación a otros documentales que hemos hecho. No solo hacemos documentales, ahora también estamos inmersos en una docuserie que se empieza a rodar la semana que viene y que también agarrará las zonas de Murcia y Huelva. También últimamente también hemos hecho novelas gráficas, incluso estamos ya también ensayando formatos de videoclip. Hago este repaso porque nuestro observatorio, las siglas significan Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de hecho podríamos añadir ambientales, DESCA. ¿Qué es lo que nosotros hace unos 5 años más o menos iniciamos una reflexión más o menos estratégica, ¿no? Es decir, como observatorio, ¿qué es lo que podíamos aportar ante la cuestión del capitalismo alimentario? En dos vertientes, una en análisis y denuncia de vulneración de derechos humanos en todo ese espectro, o sea, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y luego cuál era el rol, entre comillas, de lo que concebimos Estado en el concepto Estado, no me refiero a Estado como Administración General del Estado, sino a las administraciones públicas ante la fuerte hipermercantilización de necesidades que son esenciales para el desarrollo de la vida humana, pero que en cambio, digamos, tenemos normalizado culturalmente en algunos casos, en otros no, que esto sea meramente una cuestión mercantil, es decir, de productores y consumidores, y no simplemente una cuestión de derechos. Nos preguntamos qué es lo que podemos hacer nosotros, porque hay mucha gente, ¿no?, que trabaja muy bien determinadas cosas, que
Es decir, no tendría ningún sentido que nos metiéramos en temas de nutrición cuando no somos nutricionistas. No tendría ningún tipo de sentido que nos metiéramos en determinados ámbitos stricto sensu de la cuestión de la producción o de cuestiones agrobiológicas. No tendría ningún sentido desde el punto de vista de qué es lo que podríamos aportar nosotros de valor añadido en todo caso, aunque el concepto de valor añadido sea horrible. Pero ¿qué es lo que podríamos aportar? Está un poco gastada la metáfora, pero vendría a ser como el cubo de Rubik. Es decir, lo que nosotros pensamos en aquel momento, y es lo que hemos desarrollado en diferentes formatos hasta ahora, es que es como un cubo de Rubik, ¿no? Podría tener 6 caras, todas de un solo color, ¿no? Y cada una de ellas podría ser un derecho, ¿no? Un ámbito o una necesidad esencial. Pero ¿qué pasa? Que la realidad se nos presenta así, ¿no? Analíticamente los podemos segmentar, sectorializar y tal, ¿no? Y nos planteamos que quizás como observatorio lo que podríamos hacer era retratar esto, ¿no? Es decir, cómo a veces y en determinados ámbitos, y el sistema alimentario es, digamos que paradigmático, se vulneran de forma múltiple y sistemática múltiples derechos económicos y sociales, culturales y ambientales, ¿no? Es decir, seguramente podemos tener normalizado que el derecho a la educación o la escuela sea un servicio público, pero no tenemos normalizado absolutamente culturalmente, al menos en el sur de los Pirineos para abajo, que concebir un servicio público alimentario, salvo en el ámbito de servicios sociales, y si a mí me apuras, ¿no? Es decir, gracias. Es difícilmente, lo tenemos normalizado culturalmente como si fuera una cuestión netamente mercantil, ¿no? Cuestionar esto fue una de las primeras cuestiones. La segunda cuestión es lo que ha estado pasando desde el ingreso de la Unión Europea y antes, en la Comunidad Económica Europea, la previa, en todo este modelo de desarrollo al sur de los Pirineos. Nosotros le pusimos el concepto Far Food, ¿no? Pero en realidad es cómo se ha estado construyendo desde Agadir, en el Susmasá, hasta, podríamos decir que el Ebro, todo un modelo de maquila alimentaria en el cual, dentro de la Unión Europea, y con esto acabo, y si queréis quien quiera exponer, pues lo debatimos, cómo se ha ido construyendo una desindustrialización premeditada para una reagroindustrialización alimentaria en la cual se ha convertido el Estado español, y especialmente algunas partes, en el primer exportador a la propia Unión Europea y en algunas zonas del mundo, ¿no? Es decir, cómo esto estratégicamente y políticamente se ha construido de forma deliberada, no simplemente por un desarrollo natural del capitalismo, como un hecho de mercado dado y naturalizado. Vale. Pasamos a Marta. Sí, y bueno, nos quedamos con el trabajo del Observatory Desk, pero como os había adelantado, ellos están desarrollando diferentes líneas. Entonces, a Marta lo que me gustaría preguntar, hemos hablado en los días anteriores del papel que puede jugar la compra pública en la promoción de un sistema alimentario más saludable, justo, sostenible. Y lo que me gustaría preguntarte es qué papel tiene en concreto el Estado o la administración pública en distintos niveles para revertir o reproducir esa vulneración de la que Ernest venía hablando. Gracias. Gràcies, Nicoleta, y buen día a tothom. Pues un poco en línea en lo que hemos estado hablando estos días en las jornadas y en la experiencia del Observatory Desk, nosotros reivindicamos, ¿no?, el papel de las instituciones o del Estado para que actúe como un agente activo en el cambio de los patrones como de consumo o de bienes y servicios, ¿no? El Estado, las administraciones tienen la capacidad de cambiar lo que es la oferta de bienes y servicios, la manera como se ofertan, cómo se producen, a través de la gran demanda de la contratación pública. Nosotros también reconocemos el poder, la capacidad de acción que hay en las acciones individuales del consumidor, pero también somos partidarios de evitar que la responsabilización caiga únicamente en el consumidor, ¿no? También por la capacidad de actuación de la administración pública, la magnitud es muy diferente, y también, ¿no?, la ansiedad que crea en el consumidor
responsabilizarle completamente, ¿no?, de las cosas que compras, del efecto que tienes y de que seas tú misma la que tengas que hacer estas valoraciones. Pues nosotros hemos trabajado en diferentes análisis de contratación pública y, pues, por ejemplo, en algunos de los estudios que hemos publicado, lo que hemos hecho es analizar qué condiciones sociales o medioambientales o qué condiciones especiales de ejecución se introducen en los contratos, es decir, que exigen las administraciones a las empresas que al final acaban proveyendo de bienes y servicios públicos, pues que se comprometan con derechos laborales o con reducción de emisiones. Y pues nosotros hemos evaluado que pues la presencia de estas cláusulas o de estas condiciones pues es baja. Obviamente cambia en función de de qué sector, ¿no? El sector de la limpieza, de la gestión de residuos es muy diferente al sector de la alimentación, de la restauración colectiva. De hecho, sí que apreciamos una presencia como mucho más fuerte de pues, cláusulas medioambientales o de condiciones sociales en los que son los contratos de restauración colectiva, donde, por ejemplo, se obligan a las empresas de restauración a establecer un mínimo de producción ecológica. Pero ¿qué pasa? La ley que regula la contratación pública, la ley general, la LCSP, establece que es obligatorio introducir condiciones especiales de ejecución, pero que son bastante concretas. Hay una lista cerrada de qué condiciones se pueden poner, pero lo que son las condiciones sociales y medioambientales, que son más abiertas, pues no es obligatorio. Depende un poco de la voluntad pues, política de la administración y de la capacidad técnica de los sectores de contratación de los ayuntamientos, de lo que sea, pues ponerla o no. Por lo que nosotros también insistimos en una regulación que sea obligatoria, avanzar hacia una contratación pues, social, una contratación pública más socialmente y ambientalmente responsable. Donde se establezcan sobre todo lo que sí que vemos, algunas regulaciones que sí que establecen esta obligatoriedad, pues lo que hacen es establecer un máximo del que se puede valorar el precio dentro de pues, toda la valoración del contrato, ¿no? Pues esto creemos que es muy positivo y que se avance en esta dirección. Otros trabajos que también nosotros, completamente ya diferente, no de análisis de cláusulas y de condiciones, que hemos realizado es de analizar qué actores dentro de la mercantilización del mercado agroalimentario, pero también de otros mercados, pues de la identificación de actores que más volumen gestionan dentro de la contratación pública en Cataluña para identificar, ¿no?, al final quiénes están llevando como más dinero y qué cláusulas y qué condiciones pues, se están aplicando o no en sus contratos. Y pues, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo analizas la contratación pública ejecutada en toda Cataluña? Pues es un faenón y implica una gestión grande de datos. ¿Y cómo accedes a estos datos? Un minuto. Vale. Pues nada, a nosotros lo que nos encontramos con dos problemas. Hemos publicado ese estudio en la radiografía de contratación pública a Cataluña, que está en nuestra web, y nos encontramos con dos problemas. El primero era relativo a la exactitud, porque realmente en Cataluña tenemos bases de datos de contratación pública que son accesibles y que son completas, pero hay diferentes fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ibas a la página web del Ayuntamiento de Barcelona y te encontrabas un contrato que no estaba en la base pues, catalana, y para no hablar de la estatal, porque no sé si os habéis metido allí, pero yo lo intenté y, Dios mío, es complicadísima de usar. Pero a nivel de catalana sí que es accesible, lo que pasa que esto no podíamos asegurar la exactitud del estudio, porque pues esto era como a veces un contrato estaba en un lugar y en otros no, por lo que tampoco podemos asegurar que nosotros hayamos detectado todos los contratos adjudicados a todas las empresas. Y la otra cosa es cómo captar los grandes actores en la contratación pública, dada la alta la movilidad jurídica, la fragmentación jurídica del capital, ¿no? Porque tú quieres captar cuántos dineros están llevando los grandes grupos empresariales, pero ¿qué pasa? Que, claro, tú puedes ver si tal contrato ha sido adjudicado pues, a una empresa del grupo ACS, pero ¿cómo controlas tú que todos los contratos que han sido adjudicados a todas las empresas filiales de ACS y de todas las empresas que controla ACS, ¿no? Porque el capital es móvil, cambia súper rápidamente, las estructuras empresariales son muy complejas, ¿no?, de entender
qué grupos tienen control sobre qué empresas y además los datos sobre estas estructuras no siempre son accesibles porque no tienen obligación de que sean públicos. Pues nosotros nos hemos encontrado con estas dificultades a nivel de exactitud, de representatividad de los datos y también de cómo retratar pues, estas realidades muy complejas pero al mismo tiempo muy necesarias, ¿no? Porque necesitamos identificar los actores que se esconden pues, detrás de la contratación pública. Vale, pues volvemos a Italia. Claudia, yo creo que ha quedado muy claro antes el papel que puede llegar a jugar un ayuntamiento a la hora de promover una alimentación más saludable y sostenible, y has dejado también muy claro todas las repercusiones que ese cambio puede llegar a tener desde el punto de vista social, medioambiental, incluso para la propia comunidad. Y lo que te quería preguntar ahora era, ya en el trabajo de cada día de la Asociación de Food Insider, ¿cómo os acercáis a los ayuntamientos que quieren cambiar, es decir, que manifiestan su deseo de transformar el comedor? ¿Cómo os acercáis? Es decir, ¿cómo se da ese primer paso y cómo se realiza luego, posteriormente, el acompañamiento? Gracias por esta pregunta, porque me brinda la posibilidad también de contaros más sobre lo que hacemos nosotros. Nosotros nacimos como observatorio y esto creó cierto escándalo, porque el aspecto por el que se nos conoce es por este ranking que establecemos todos los años, que hacen muy felices a los primeros de ranking y muy tristes a los del fondo. Y esto está muy bien porque alenta una discusión, un debate, se publican muchos artículos sobre el tema del comedor escolar, se hacen muchas entrevistas, también ha habido programas de investigación en la tele, así que hemos abierto un debate y hemos comparado las realidades que hacen bien las cosas contra las que no hacen bien las cosas, quizás al mismo precio. Tenemos que desterrar el mito de que si tú pagas poco tienes que comer mal. En cambio, con el mismo precio hay realidades extraordinarias, con platos muy apetecibles, muy ricos, sanos y sostenibles. Lo que luego ha ocurrido en un segundo momento es que desde Movimiento de Padres, tal como nacimos, nos hemos convertido en una red con distintas personas con distintas competencias, expertos de comunicación, expertos de gastronomía, expertos de nutrición, psicólogos, expertos de cultivos sostenibles, cultivos biológicos. Este equipo multidisciplinario tiene la capacidad de hablar lenguajes distintos, hablar con los actores, con los agentes. Es importante reconocer a los agentes, hablar un mismo idioma para poder compartir los mismos valores. Y nosotros tenemos este potencial hoy en día. Estamos a la altura de poder hablar con una competencia muy elevada de los problemas que atañen a un contexto tan complejo como el comedor escolar, porque el primer punto crítico es la complejidad. En un segundo momento, hace 3 años, una fundación de Toscana nos pidió colaborar para acompañar los ayuntamientos de la región en un recorrido de cambio. Para nosotros fue algo novedoso, pero dentro de nuestro equipo hay esa persona revolucionaria que pudo marcar el cambio en el comedor del que os hablaba ayer Filippo. Entonces, su experiencia de cómo pudo implicar a los productores locales, de cómo pudo convencerles para que convirtieran su producción en producción biológica, cómo luego han podido hacer llegar esa producción al comedor. Hay algo que Filippo pasó por alto y que me parece extraordinario. Esos productores están tan conectados con la empresa que cuando hay sobreproducciones, lo que hacen los productores es llamar a la empresa y decir: tenemos demasiados brécoles, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos? En un caso normal se tiraría. En cambio, el comedor cambia, modifica el menú para introducir pues coles o brécoles o cardos. Estos ejemplos tan concretos dentro de nuestro equipo nos ha hecho ser fautores de un cambio concreto y no solo teórico. En este momento llevamos 2 años acompañando
a 18 ayuntamientos este año, 14 el año pasado, acompañándoles en un recorrido de cambio que nace, en primer lugar, de la voluntad política. Y esto es fundamental. Sin motivación política no se pueden llevar a cabo proyectos de cambio. El segundo paso fundamental es convencer a las cocineras y a los cocineros. Hablaba hoy de esto con alguien de la sala. Si no les das una motivación a los cocineros, si no les das prestigio, pues no funciona. Los cocineros de Cremona, que son los primeros del ranking, están tan contentos que se sienten como estrellas de la gastronomía en Italia. Entonces ellos pues han puesto a punto un segundo menú, además del estándar, un segundo menú sin carne que tiene platos suculentos. Nuestro recorrido parte del análisis del menú escolar, identifica las criticidades y hace propuestas que se hacen al ayuntamiento y al equipo de referencia, el equipo que está compuesto por profesores, por cocineros, por funcionarios del ayuntamiento, y de forma conjunta eligen un plan de acción. ¿Qué hacemos con esa propuesta? A partir de ahí definen un calendario. Los aspectos más importantes son la formación de los cocineros para realizar nuevas recetas a partir de materias primas. Los cocineros vuelven a cocinar a partir de materias primas locales y biológicas en lugar de comidas precocinadas. Luego la formación y el acompañamiento de los profesores, que tienen que compartir los valores de salud de los niños y, sobre todo, y esto nos atañe a todos, salud medioambiental. La implicación de los padres en un recorrido de formación y participación. Por ejemplo, la semana que viene tendremos una reunión con los padres para degustar, para catar los nuevos platos. Los padres tienen que tener la posibilidad de conocer las recetas antes incluso que activemos el menú. Los padres pueden catar los platos, pueden decidir si están bien, si es preciso mejorarlos. Es un procedimiento muy participativo. Asimismo, controlamos también los consumos muy de cerca. Es otro aspecto crucial y de acceso. Hay dos puntos cruciales. El primero es el análisis, la implicación y el follow-up. Y el segundo es partir del final, del resultado, analizando los desechos, creando un equipo de personas, por ejemplo, el cocinero, camarero, los padres, el profesor, incluso los niños, para analizar la cantidad de desecho y así definir dónde residen los problemas. Si el problema es la receta misma, si bien el profesor no puede acompañar correctamente, o porque el comedor es demasiado ruidoso, o bien si se debe al nivel cultural insuficiente de las familias. Hay muchas causas que se pueden identificar y el recorrido se hace desde el final. Se mejora la receta, se mejora el comedor escolar y se hacen todas esas cosas que se proponen al principio en el primer recorrido, creando siempre conciencia, siempre una visión participativa. Gracias. Antes, hablando un poco de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación, hemos visto que tiene unas herramientas, aparte de muchas asociaciones, actores involucrados, pero también una herramienta importante que es el monitoreo. Y lo que te quería preguntar es que, claro, monitoreos ya tenemos muchos. No sé, me pongo a pensar en todos los informes que saca Naciones Unidas, por ejemplo, cada una de sus agencias, como puede ser la FAO, UNICEF. Entonces, lo que quería saber es qué diferencia tiene vuestra herramienta con respecto a las que ya existen, si lo que mide es algo distinto o si mide lo mismo, pero pues con indicadores diferentes. Pues muchas gracias por la pregunta y sí, la respuesta es sí a las dos. Y pues sí, el monitoreo es como una de las herramientas principales de una organización de derechos humanos y tanto también como de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación, porque sin monitoreo igual no descubres dónde son los fallos, ¿no? Y en qué áreas se tiene que trabajar para realizar el derecho.
Así también para la red mundial, el monitoreo es como uno de los principales objetivos que tiene. Y sí, pues la forma en que hace el monitoreo, bueno, hay muchos monitoreos, como dijiste, pero por ejemplo el principal sobre el hambre y la malnutrición, que es el informe SOFI, que sale de la FAO y otras organizaciones cada año, que da el número de la gente que sufre hambre y malnutrición, pues lo vemos, bueno, de una manera muy crítica porque está enfocado solo en estadística, ¿no? Además de formas, bueno, complicadas y, bueno, poco razonables como llegan a los números, pero son solo estadísticas que son importantes tener para saber, bueno, cómo van las cosas en general, si se incrementan los números o si bajan. Es importante, pero al mismo tiempo no permite realmente ir más allá de los números. Así, bueno, un monitoreo basado en los derechos realmente mira y incorpora en el análisis las causas estructurales que llevan a la hambre y la malnutrición. Así, bueno, el monitoreo o los diferentes como informes que tenemos de monitoreo y la nueva herramienta, pues todos tienen como, bueno, hablan mucho más de las causas, es decir, como, bueno, el acceso a la tierra, pues los derechos de las mujeres, desigualdades, etcétera, para así realmente también poder incidir en políticas públicas que realmente puedan solucionar esos problemas de fondo. Así, en vez de, bueno, la SOFI, o el SOFI, no sé, pues llega siempre como a conclusiones bastante parciales, como por ejemplo, pues, si hay tanta gente malnutrida, pues lo que tenemos que hacer es bajar los precios de los alimentos sanos. Y sabemos que eso no es la solución, porque al final los productores igual están allí y están de hecho como los grupos más afectados por la hambre y la malnutrición. Así que, bueno, promovemos igual como en el monitoreo que hacemos, promovemos esta vista holística que dije también antes, como que no nos enfocamos solo en temas de acceso, pero intentamos realmente mirar como todas las áreas relevantes, incluso las condiciones de trabajo y, bueno, las relaciones de género, etcétera. Y bueno, la otra diferencia principal es que muchas veces en esos ejercicios de monitoreo las personas afectadas, las comunidades afectadas por la hambre se quedan como meros objetos de, ¿cómo se dice? ¿Objetos? Sí. De estudio, así tienen como un rol pasivo. Así que son los expertos que desde arriba analizan su situación y luego dicen qué soluciones se necesitan. Y eso creemos fundamental. Si queremos cambiar algo, pues hay que poner en el centro las experiencias de la gente misma y realmente darles la voz, porque ellos sí saben, como saben que son los problemas que enfrentan, los problemas más que nadie les escucha, que los políticos no les dan el espacio para expresarse y para proponer soluciones. De hecho, muchas de las soluciones ya sabemos como tan bien y bueno, pero no llegan a donde deben llegar. Sí. Y quería igual quizás presentar brevemente como las diferentes, bueno, tenemos como 2 informes que salen anualmente de la Red Mundial. Uno se llama el Observatorio por el Derecho a la Alimentación y Nutrición. Igual les traje unas copias afuera, son de ediciones un poco más viejas, de 2019 y 2020, porque después empecemos a hacerla de manera virtual por COVID y todo. Pero bueno, los temas, uno sobre los derechos de las mujeres, que ya se quedan obviamente actual, no se suelven, no sean... por desgracia no se han solvido esos últimos 2 años. Y el observatorio lo que hace es deciden conjuntamente como los miembros del comité editorial, deciden como cuál es un tema como que urge la atención en este tema. Así como se han publicado en diversos temas específicos como las luchas de las mujeres, como la conexión del medio ambiente con el derecho a la alimentación, o el año pasado fue sobre las soluciones falsas a la malnutrición y el hambre.
Y este año va a salir en noviembre 17 y será sobre pescadores y pescadoras artesanales. Así siempre se busca un tema específico y se intenta, bueno, darle como un análisis crítica que igual viene también como de las personas afectadas. Eso es el intento de también desarrollar metodologías que da voz y hace visible como las ideas y el análisis de los grupos afectados en esos procesos, así, bueno, esos temas, esos ámbitos. Y bueno, y eso es el observatorio. Y también hay una publicación anual que, bueno, que empezamos en 2019, un poco como una contrapieza al SOFI, que comentaba antes, contrapieza, sí. O surgió como de esa crítica de SOFI, y se llama El Estado del Derecho a la Alimentación y Nutrición, y da más como un análisis más sistemático como de qué ha pasado en el año, como qué son los desarrollos, qué son los retrasos que ha tenido en las diferentes regiones. Así va por regiones, y también tiene una sección internacional que trata como, bueno, de qué han sido los debates internacionales, qué han sido unos avances o retrocesos. Y todo, bueno, tanto el observatorio como esa publicación siempre tiene la parte también de la resistencia y de las luchas, así que no nos quedamos solo con este análisis triste de lo que no ha pasado, pero también miramos realmente las alternativas que ya se viven en los países, en las comunidades, etcétera. Así siempre tiene ese aspecto también positivo. Y por último, les quería mostrar, ¿puedo? Sí, brevemente un minuto a la bueno, una herramienta nueva. ¿Puedo llevar en el micro? Si no. Sí, yo puedo encender. Una herramienta nueva que publicamos en junio de este año. ¿Ya está conectada? Sí. Perfecto. Que se llama la herramienta de monitoreo de los pueblos. Y lo que intenta es dar como una orientación como de qué tipos de preguntas se tiene que hacer para analizar la realización del derecho a la alimentación en ciertas áreas. Y tiene como seis módulos temáticos que surgen porque se identificaron en este momento como temas o luchas como muy importantes para el derecho a la alimentación, o como áreas de políticas públicas cruciales. Así cada uno de esos módulos tiene tiene una parte, primero dice cuáles son los instrumentos relevantes de derechos humanos en este ámbito, cuál es el problema, y luego da preguntas de orientación que se pueden utilizar para hacer un análisis de la situación en este ámbito. Y creo que el módulo más relevante para este encuentro acá quizás es sobre sistemas alimentarios y dietas saludables y sostenibles. Da como una matrix de análisis. Y sí, igual desde la visión holística, y la idea igual es como que sea aplicado junto con las organizaciones de base, grupos afectados. Gracias. Volvemos a Barcelona otra vez. Ernest, yo sí que he visto el documental de que hablábamos antes, del que hemos visto el tráiler, que por cierto os lo recomiendo, muy fuerte. Pues mi reacción, así el primer impacto ha sido cómo es posible que en 2022 haya gente trabajando, entre comillas, y viviendo en esas condiciones, y que eso no nos interpele como sociedad. Esa ha sido mi primera reflexión. Pero lo que te quería preguntar es ¿qué ha cambiado? Ahí estamos hablando del alzamiento racista del elegido que pasó en el año 2000, y la pregunta es un poco ¿qué ha cambiado? ¿Sí?
después de 20 años, si es que algo ha cambiado? Lo que nos encontramos. Bueno, hago una previa porque el tráiler, como todos los tráilers, es buscar el gancho y tal para que la gente se lo mire. El documental va de Ejido a Berlín. Esto no lo he explicado porque utiliza todo el recorrido, ¿no? No ejemplo de los recorridos de tal. Y va pasando por todas las etapas y los actores que intervienen. De hecho, empieza con 5 secciones, no voy a hacer de spoiler. Desierto, estrecho, fuego, asfalto y plástico. No, plástico y asfalto. ¿Qué ha cambiado? Pues que han levantado los peajes. No hace tampoco. Y no es ninguna... Pues ya sé que hace... O sea, es casi una broma macabra, ¿no? Es decir, si os habéis fijado, han levantado todos los peajes del arco mediterráneo hasta Barcelona. Bueno, hasta casi Barcelona, hasta el Vendrell. El por qué no es para que los usuarios entre pueblos tuvieran una movilidad más barata a través del coche privado. No, estos días estamos hablando de impuestos especiales y tal, y se han dedicado a levantar algunos peajes. ¿Pero por qué? Porque ¿cuántos camiones están cruzando la frontera cada día? Y no solo es Ejido, que es todo ni solo es el sistema alimentario, porque también tienes que contar Algeciras, Valencia y Barcelona como puertos industriales. Pero con la misma lógica, ¿no? No solo del Farfood, sino de cualquier sector. Pero bueno, en el caso del Estado español, como el primer sector agroexportador, el primer sector exportador, o al menos uno de los 2 primeros, el agroalimentario ha superado hasta la automoción, pues para que nos hagamos una idea, es decir, en volumen. Eso es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es que el auge de la visión negacionista cooptada por la extrema derecha, no solo aquí, tampoco es que sea un fenómeno raro, pero sí que quisimos evidenciar una cosa que al principio, cuando surgió el fenómeno de la extrema derecha institucional, porque la otra siempre ha existido, institucional en el Estado español, las primeras veces cuando pasó, la gente decía, no, si son del barrio de Salamanca de Madrid, ¿no? Pues no. Por eso iban arrasando. ¿Por qué iban arrasando en Almería y Murcia? Pues mira, otra de las cosas que también es cierta, es decir, la agroindustria, a ellos les ha permitido levantar la cabeza. Y digo levantar la cabeza entre comillas, porque son 2 regiones que han sido tradicionalmente o históricamente abandonadas. No solo en eso, sino en inversión pública y tal. Es decir, hay una reacción de autorreafirmación en ellos, en las cuales, pues bueno, antes se quejaban, cosas que han cambiado, antes se quejaban que volcaban tomates en la Junquera a los camiones y ahora se quejan de los tomates que llegan de Marruecos, ¿no? Y una de las cosas más contradictorias y bestias que nos encontramos, decir que en la página web del observatorio sí que están colgadas incluso todas las entrevistas enteras, no solo lo que dura el documental, la película. Es que la cuestión de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, el sujeto y el radio. En los últimos, de hecho cuando estábamos en pleno rodaje, ya estaban otra vez los grandes, bueno, no grandes empresarios, porque también la gente tiene una concepción del Ejido como si fuera que viniera de grandes monocultivos latifundistas, y no es así. Es decir, eran pequeñas explotaciones de 2-3 hectáreas a través del Instituto Nacional de Colonización franquista para repoblar toda aquella zona que estaba despoblada. Lo digo por esas ideas también que tenemos de cara a la despoblación o la España vacía y tal, pero que hay que tener también en cuenta que no son los grandes latifundistas los que estaban protagonizando el alzamiento racista, que también seamos conscientes, ¿no? Es decir, eran pequeños productores que con eso habían conseguido su progreso. Una cosa que era para autoabastecerse, porque nadie daba un duro por aquello, si no, no se lo hubieran dado, pero que luego se hicieron de oro con la entrada de la Unión Europea, bueno, la Comunidad Económica Europea, porque aquello empezaron a exportar fuera de temporada. Ni más ni menos, ¿no? Es decir, podían exportar tomates durante más tiempo que otros y con eso se forraron. Pero están todos endeudados con Cajamar. Es decir, que lo hemos hablado con algunas compañeras, ¿no? Es decir, por menos de 300.000 euros no te montas un invernadero ahí abajo, ni de broma, Esto es lo que ha pasado. Hay bastante más gente endeudada de lo que parece.
Evidentemente, lo que todo el mundo sabe y nadie mete mano, en el caso de las administraciones, que el poder que tienen las alhóndigas y el poder que tienen los circuitos de comercialización, y eso lo saben perfectamente, pero no se mete mano. ¿Por qué no se mete mano? Porque evidentemente es la primera industria exportadora. Como el modelo es ese, pues hemos pasado de tener astilleros y altos hornos a exportar verduras, así, o exportar hortalizas. Claro, no, la extrema derecha no solo es del barrio de Salamanca, es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y dos, lo que me refería sobre la soberanía alimentaria, y con esto acabo. Una de las reivindicaciones que nos encontramos, aquí a lo mejor sale más o menos, pero no sale explícitamente, y no lo metimos a propósito, pero sí que lo puedo comentar. Una de las grandes campañas de la extrema derecha fue reivindicar la soberanía nacional alimentaria. Y es uno de sus grandes eslogans, ¿no? El derecho preferencial y la soberanía con el sujeto nacional, evidentemente, por algo son la extrema derecha. Lo digo como uno de esos riesgos en los cuales os situamos a veces en los radios, no solo el sujeto de soberanía, es decir, que desde la agroecología está muy claro, pero el mundo allá afuera no nos entiende, es decir, los que ya sabemos de qué van las cosas, sí, pero cuando oyes por televisión a algún agricultor que diga, hombre, no, es que no tenemos soberanía alimentaria nacional, es que tenemos que consumir producto de aquí. Ojo, que es la extrema derecha también lo que lo está diciendo. Es decir, ¿por qué? Porque no lo situamos geográficamente donde pertoca, ¿no? Pero si no disputamos esa batalla, ahí está, y son el primer sector exportador del Estado. Gracias. Marta, habéis insistido y hemos insistido mucho a lo largo de estas jornadas sobre la necesidad de abordar la necesidad de transformar el sistema alimentario desde una perspectiva colectiva. Hemos dicho, esto no va de personas, no le podemos echar la culpa a la familia que no se puede permitir comprar o asumir el gasto de comprar frutas y verduras, porque eso ya lo hemos hablado, los precios están por las nubes, por tema de especulación y demás. Y total, que yo creo que todo el mundo aquí pues tiene muy claro que el cambio tiene que ser colectivo, es decir, la responsabilidad desde luego tiene que ser del Estado, pero que nosotras también, pues como grupos, como colectivos, como movimientos, pues tenemos que organizarnos para articular esa lucha, ¿vale? Entonces digo, si eso vale para las personas y para los colectivos, pues supongo que valdrá también para los observatorios o para, los centros que se dedican a transformar el sistema. Y entonces la pregunta es, hablando un poco de redes y alianzas, si tenéis relaciones con otras entidades para presionar y para avanzar en hacia una contratación pública más responsable. Sí, claro. Dentro del Observatorio DESC, ¿no? Tenemos esta intención de interdisciplinariedad, ¿no? de DESCA, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por lo que participamos en diferentes espacios donde trabajamos tanto en la contratación pública como la soberanía alimentaria, ¿no? Trabajamos con FIAN en algunos proyectos a nivel internacional, en Cataluña la Xarxa por la Justicia Climática y el Eje Catalán de Empresa y Derechos Humanos, pero yo creo que el grupo más relevante en el que participamos aquí y que creo que también he escuchado que existe pues, en Valencia y en Navarra, no sé si en el mismo formato, pero es el Grupo Catalán de Contratación Pública Responsable. Entonces nosotros somos una entidad fundadora, hace ya varios años que funciona, 5 años que funciona y ahora ha crecido bastante, pero surge con la voluntad de crear un espacio común para entidades, sociedad civil y administraciones, como un grupo, un espacio de intercambio y formación. Entonces, ¿qué administraciones tenemos allí? Allí está el Ayuntamiento de Barcelona, está pues, otros ayuntamientos más pequeños como el de Granollers, el de Sant Cugat. Tenemos también la Generalitat de Cataluña a través de la Dirección General de Contratación Pública, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, tenemos la Diputación de Barcelona y tenemos obviamente pues, muchas entidades como nosotros que trabajamos en la contratación pública y allí pues compartimos avances, compartimos retos
y sobre todo hacemos formaciones internas y externas. De hecho, para las interesadas organizamos cada año las jornadas anuales de contratación pública, que son este año el 16 y 17 de noviembre. Son presenciales en Barcelona, pero también se puede asistir en streaming. Tenemos muchos aprendizajes, ¿no? A partir de allí. Este informe del que se hablaba, la radiografía, ¿no? Donde detectamos pues ciertas, no fallos, pero como ciertas quejas que teníamos nosotros acerca pues de la representatividad de los datos, pues lo compartimos por allí y pues luego yo entro en contacto, la Dirección General de Contratación Pública entra en contacto conmigo porque dicen, oye, esto que has puesto de los datos, ¿qué pasa? Nosotros ponemos mucho trabajo, ¿no? en transparencia y accesibilidad y allí establecemos un diálogo. Pero lo que sí que estamos vimos bastante en las anteriores jornadas de contratación pública, donde vienen muchas técnicas, vienen bastantes técnicas pues, de administraciones sobre todo más pequeñas, de ayuntamientos y de consejos comarcales. Y lo que vimos es pues, la problemática que ellos afrontan. Administraciones más grandes, como el Ayuntamiento de Barcelona, sí que desarrollan guías para avanzar hacia una contratación pública más socialmente y ambientalmente responsable, pero las administraciones más pequeñas, pues las técnicas son equipos más pequeños y no saben cómo avanzar o sienten que no tienen las herramientas ni las capacidades. Y pues bueno, pues estamos intentando orientar algunas partes de las jornadas más hacia, bueno, pues por dónde se empieza, ¿no? Para las técnicas que son responsables de los contratos. Y otra cosa a la que aún pues no le hemos como dado respuesta, pero sí que surgió pues en las últimas jornadas, era el tema del control y del seguimiento del contrato. Porque claro, nosotros pues nuestra posición como observatorio es reivindicar la necesidad de introducir como cláusulas sociales y ambientales, pero luego lo que las administraciones nos dicen, las técnicas nos dicen, claro, yo puedo tener pues tantas cláusulas, pero luego cómo hago el seguimiento de que esto se está cumpliendo y luego cuando yo detecto un incumplimiento, ¿cómo actúo en frente a la empresa? Porque yo tengo un contrato, digamos, de 4 años, me quedan 2 con esta empresa y ¿cómo le digo yo ahora, sabes, pues que he detectado un incumplimiento enorme porque yo le voy a tener que seguir yendo a la cara y en el fondo quizás pues para este bien o servicio concreto no hay tontos actores y no es solo los 2 años siguientes, sino cuando se acaba el contrato y me tenga que volver a ver con esta empresa, pues el mantenimiento de las relaciones, ¿no? Que a veces pues como observatorio no conocemos tanta la realidad de las técnicas y lo que nos da pues el grupo de contratación pública es esa oportunidad de intercambio y bueno, y a ver pues dónde va. Seguimos trabajando y esto que estáis todas invitadas a las jornadas de mediados de noviembre. Estupendo, gracias. Pues la verdad, yo me quedaría todo el día aquí haciendo preguntas, tengo unas cuantas anotadas, pero me doy cuenta que el trabajo que realiza cada uno de los observatorios como que tiene muchas aristas, es muy interesante, muy diverso y con lo cual pues me gustaría que si, si hay personas que no les ha quedado claro algún, digamos, algún sector de trabajo de investigación, pues si tenéis preguntas, comentarios, inquietudes, pues adelante. Bueno, enhorabuena otra vez por el Congreso, también por la sesión de esta mañana, súper interesante. Y gracias, claro. Era para Claudia Patrinieri. La pregunta es, ¿qué porcentaje de comedores están gestionados por empresas públicas en las zonas que controláis vosotros? Y si, bueno, suponiendo que uno sea mayor que otro, ¿cuáles serían los motivos, ¿no? Porque visto la oferta, no entiendo que nadie se decida por el privado, por la gestión privada, por la gestión de una empresa privada, quiero decir. ¿Me explico o no? Sí, está muy claro. Gracias por esta pregunta. A ver, en nuestro panel son muy pocas las realidades que todavía tienen una gestión directa, municipalizada. La mejor es la que vimos ayer con Filippo. El motivo de base que empuja a los ayuntamientos a externalizar el sistema de servicio de los comedores
es el primero, es que es muy difícil, es un problema gestionarlo, es mucho más fácil externalizarlo para delegar el problema. Y este es el primer error, gran error, perder completamente el control, porque el objetivo ya no es la salud de los niños, sino el beneficio económico, porque si tú le delegas al mercado la gestión del comedor escolar totalmente, pues está claro que comida procesada es lo primero que entra, porque lo que cuesta más en el comedor escolar es el personal, 47,5% de la comida es personal y 35% es de la comida misma. Entonces, lo primero que hicieron las empresas al empezar este procedimiento de outsourcing fue cerrar las cocinas internas, reemplazar los platos elaborados a partir de materias primas con comidas procesadas, pues hamburguesas, pastelitos, bollos, todo esto, claro, crea más beneficio porque reduce costes de personal. La perspectiva que se da a los ayuntamientos es que la externalización es más barata con respecto a una gestión como la de Filippo, municipalizada. Existe un estudio del Politécnico de Milán que declara que externalizar un comedor cuesta 4,90 euros. Si se gestiona internamente, cuesta 5,20. Y quizás es verdad. Y Filippo podrá confirmarlo, porque tiene un coste superior. Lo que no se dice, o por lo menos este puede estar bien, si el ayuntamiento tiene una visión de contable para cuadrar su balance, pero es un ayuntamiento miope, porque ese delta de 30 céntimos que representa más trabajo sobre el territorio, porque yo hablé con productores, con agricultores, ellos han duplicado su negocio, tienen nuevos recursos que trabajan en el territorio, han mejorado las técnicas de cultivo. Esto significa también más campos cultivados en una lógica sostenible, con biológico, más riqueza de la comunidad. Lo que falta, y aquí habría que implicar al mundo académico, es un sistema que mida el valor de todo esto, que es más salud de los niños, más productos biológicos, más riqueza para los productores locales, más trabajo. Si existiera un sistema para medir el valor, que no solo es valor económico, sino valor medioambiental, social y de salud, pues entonces estos 30 céntimos serían nada. Sería un valor añadido y habría que trabajar mucho para invertir mejor. ¿Hay más preguntas? Yo quería añadir una cosita a esto. Vale. O sea, esto del capitalismo outsourcing arrancó en los 90 y es un drama en todos los sectores. El único objetivo es adelgazar el Estado y a cuenta del New Public Management, que se puso de moda y es uno de los grandes logros del neoliberalismo, es desmantelarlo todo. Pero cuando digo desmantelarlo es desresponsabilizarse de todo. Es decir, es mucho más cómodo externalizar un servicio y no tener que gestionar stocks, o que al personal le llaman stock ahora. Cuando te tienes que vender una empresa y tal, en función del stock que tengas, ojo. Si te lo hace un tercero, está el cuento de la lechera de la eficiencia, pero está demostrado que no necesariamente la gestión por ser pública o privada tiene que ser mejor y incluso más cara, como comentan, pero es que además, como hay un objetivo detrás ideológico y cultural, es el riesgo de lo que hablábamos cuando se individualizan las cosas o damos las cosas como hechas como un hecho dado de mercantil por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es hecho mercantil de naturaleza, ya vamos a poner a discutir sobre cuándo se cruza la oferta con la demanda, ¿no? O sea, no vamos a hablar de derechos, no vamos a hablar del Estado o las administraciones públicas como titular de responsabilidades en materia de obligaciones, no responsabilidades solo en las empresas, de obligaciones en materia de derechos humanos. Es que es así de simple. Y la lógica cultural es a la de responsabilizarse. Es decir, bueno, incluso el control y seguimiento lo pueden llegar a externalizar a una auditoría. O sea que al final es como la figura del controlador aéreo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, es el Estado que
digamos, ya simplemente me dedico a regular el tránsito de operadores. ¿Cuándo aterrizaré en la pista? Porque si no chocan los aviones, no por nada más. ¿No? Es decir, vamos a ese modelo. ¿Cuál es uno de los riesgos de ese modelo? No solo lo vemos en los comedores escolares, los hospitales y las residencias son un santo drama. Y, por cierto, hay muchísimo dinero y capital más detrás que incluso en el tema de comedores. ¿Y quién se está llevando esos pasteles? Porque, claro, es que es un poco el colmo, ¿no?, que en los hospitales, o sea, en los centros de salud todavía sea todavía peor. ¿No? O sea, es una cosa que no solo es paradójica, pero ¿qué pasa? Que no es masa crítica. La diferencia con los comedores escolares es que las AMPAs están dando caña, ¿no? Es decir, tenemos masa crítica movilizada. O sea, yo empezaría a dar, que nos empezáramos a dar cuenta de que el cambio no vendrá porque el Estado dé a la luz, no. Será porque lo apreten y lo apretemos, no hay otra. O sea, aparte de esto pasa toda la historia. Y con esto, y que quería acabar con eso, otra de las consecuencias de este capitalismo outsourcing, que no hay manera de sacarnos de encima, ¿no? Muchas veces lo reproducimos sin querer, incluso culturalmente, ¿no?, con los propios conceptos y los sujetos. Es, por ejemplo, el riesgo de la bioindustria. La tenemos a punta de la esquina. Es decir, dentro de 2 días, o sea, igual que la constatación pública o los sellos pueden ser un instrumento, pero no una finalidad en sí misma, ¿no? Ese es el riesgo que muchas veces corremos, ¿no?, que nos quedamos en el instrumento y y no nos perdemos, ¿no?, en la distinción entre medios y fines. Claro, ¿cuál es el problema? Que en 2 días tenemos a la bioindustria, o sea, con todos los sellos que quieras, y ganándote todos los pliegos que quieras, poniendo un ejército de juristas detrás a ganarte, vamos, todos los pliegos que quieras y más. Y será bio, y tendrá etiqueta bio. Lo único que será de 10.000 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa si tendemos a la individualización cultural y a esa normalización cultural de las cosas? Pues ¿cómo le vas y le explicas a alguien que, oye, pues que no vaya al Veritas? Con nombre y apellidos, ¿no? Es decir, que no vaya al Veritas. Que se vaya al mercado municipal, a algún, por cierto, recuperar el nombre de Campesino País de agroecológico y ya está. No es más caro que el Veritas, desde luego. Pero claro, como lleva la etiqueta bio, y estamos en la cultura bio, cultura wellness, fitness y bio-fitness, ¿no? Pero en 2 días tenemos esto. Y esto sí que es yo sí que al menos lo veo como uno de los riesgos, que son un drama. Es decir, son una amenaza para los productores agroecológicos o para los campesinos muy tremenda. Es decir, el capitalismo lo absorbe todo. Es decir, incluso has creado tú la demanda y te la absorbe. En eso, o sea, ¿cómo combatir eso? Yo creo que tendríamos que ir, como alguien ponía el otro día, creo que fue la compañía de Menorca, lo de creatividad y tal, ir ya 2 pasos por delante en como por la puerta de atrás, como hablamos el otro día, por la puerta de atrás, intentar colar cosas, si no será difícil avanzar. Gracias. ¿Más preguntas? Por ahí, Marta. No había visto a la otra compañera. Apa, egunon, bueno, nire izena Sonia da. Yo me llamo Sonia. Cocinera en una escuela pública. Bueno, ahora mismo estoy liberada por el sindicato LA para acción sindical, pero bueno, yo os quería contar, y bueno, os agradezco mogollón que estéis ahí de vigías, aportando datos, vigilando y observando a ver si se hacen las cosas bien, ¿no? Y mi pregunta sería, a ver qué homólogos tenemos aquí en Euskal Herria, en Euskadi, pues que hagan estas cosas, porque ahora mismo he estado dándole vueltas a ver quién nos puede ayudar y igual vosotras conocéis qué homólogos tenéis por aquí. ¿Por qué cuento esto? Y voy a utilizar 2 minutos para contarlo. Bueno, nosotros tuvimos un escándalo económico, hubo un fraude que hicieron las empresas adjudicatarias, me imagino que os enteraréis, desde el 2003 al 2015, que se repartieron ese pastel que nos cuenta el compañero. Entonces, tuvo el Tribunal de la Competencia fue el que dijo que se habían estafado 80 millones en la gestión directa de los comedores escolares, 80 millones de euros. No se pudo hacérselos pagar. Bueno, parece ser que en el 2019 el Tribunal de Justicia del País Vasco sí les hizo pagar una pequeña multa de 7,8 millones. Y entonces, bueno, pues hubo una comisión parlamentaria que no acabó
como debería haber acabado, con algún costo político. Bueno, para no alargarme, ahora mismo el pastel está en 206 millones, 366 colegios que están en 20 lotes. Entonces, solamente el 10% son cocinas in situ, donde se cocina. El resto son transportadas. A sabiendas que también con todo esto se hacen estudios que el transportado es más caro. O sea, eso es lo que dicen los estudios, no lo digo yo. Y bueno, pues a ver, y además este mismo estudio recomendaba pues que los trabajadores serían, que asumiría ese costo la administración y que lo que es el costo de la comida lo podrían asumir los padres porque se hace mediante copago, eso también. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué herramientas podemos tener aquí para hacer esa observación de que se hace todo bien? Es que ricasco. Pues me encantaría contestarte, pero la verdad es que quizás, claro, yo podría ofrecer como la visión de que tenemos en Cataluña y no sé si alguna compañera pues, del País Vasco quiere responder sobre homólogas, pero quería responder porque la verdad nos encontramos con una situación bastante similar a raíz de la participación en Cataluña de este grupo de compra pública, que algunas entidades venían y nos decían, pues esto, las personas que están como en los comedores o las técnicas del ayuntamiento, es que no saben ni cómo empezar las técnicas, ni tampoco saben a quién acudir para avanzar en esta contratación. Entonces nosotros desde el observatorio pensamos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Porque al final ponerte como a estudiar las cláusulas, las diferentes opciones, los costes de una contratación 100% como responsable, pues es un faenón y son muchos recursos para una organización de nuestro tamaño, pero nosotros nos estamos planteando hacer una prueba piloto, pues de analizar pues, cuál sería el coste de introducir ciertas condiciones o cláusulas. Total, que en Cataluña nosotros vamos a intentar pues, trabajar en esta dirección para poder responder esta pregunta, pero la verdad es que es una lástima. Yo para el País Vasco, para aquí, no puedo responderte. Bueno, yo sí que te quería responder porque estuve en la comisión de investigación. De hecho, fue allí donde conocí a Eneco, están por aquí. Yo creo que no se trata solo de observar que se están haciendo bien, pero yo creo que sé que es difícil, porque a veces el sector ecologista y el sector sindical no se han llevado siempre bien. No digo que se lleven mal, digo que no siempre han coincidido en algunas cosas, pero ahora se necesitan más que nunca unos y otros. ¿Por qué lo digo? Porque, pongo un ejemplo. Si los sindicatos no se meten con el tema de contratación pública, vamos. Es decir, todo el mundo de la agroecología se tiene que poner, pero los sindicatos también. Más que nada porque la realidad que tenéis en los centros la sabéis de sobras. Si una conocida excooperativa, ahora corporación, está montando macrocentrales de cocina para tener economías de escala, porque no solo sirven los comedores escolares, es algo que sabéis. Y vosotras estáis en los centros de trabajo. Vosotras tenéis delegados y delegadas. Es decir, más información directa que la podrías tener difícil, a la que podrías llegar desde fuera, digo. Es decir, así como hay que construir alianzas entre el sector ecologista y el sector sindical, pues lo mismo pasa sobre esto. Segunda referencia, también aquí tenéis centros de derechos humanos y tal, a los cuales también se les puede presionar porque ellos tienen acceso a determinada información, sobre todo jurídica, sobre todo de jurisprudencia. Pongo un ejemplo de lo de los miedos y sobre todo ya cuando son técnicos de municipios pequeños, diles que se vayan a enfrentar al secretario o secretaria municipal, y al interventor. Sí. Bueno, o vas con jurisprudencia por delante, o si no, con el interventor o la secretaria, no lo llevas mal. Porque a la secretaria también le es más fácil no tener que gestionar ni stocks, ni personal, ni nada. ¿Qué sucede? Hubo una sentencia en el 2017 o 2018, un caso de un servicio postal en Alemania. Da igual que sea o no sea el sector alimentario, o sea, tenemos que ser creativos en esto, si no será difícil. Bueno, establece la potestad para poder fijar un precio hora
para toda la cadena de subcontratación del servicio externalizado. Algunos ayuntamientos, y los más avanzados, lo saben, porque nosotros en otros sectores lo llegamos a decir, es decir, lo llegamos a proponer e incluso lo llegamos a exigir. Incluso hay mociones en el Parlamento, tanto en este como en el otro. Tú puedes poner que, por ejemplo, utilizando los mismos indicadores del umbral de pobreza, o los indicadores del IRPF, que lo puedes saber, donde está el 90% de la población, ¿no? Tú puedes poner que tranquilamente en un contrato ninguna, no solo la adjudicataria, ninguna de las personas que están bajo esa contrata puede cobrar menos de 1.400 euros. Por ponerte un ejemplo. Pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo avala. Luego decimos que la Unión Europea nos lo prohíbe todo. Y luego resulta que a veces la jurisprudencia que tenemos a favor en algunas cosas tampoco la acabamos de utilizar, aunque sea aplicándola a otro sector. ¿Pero por qué? Porque simplemente te dicen, ¿y si me paran el concurso, qué? ¿No? Es el miedo ese a, ostras, ¿y si me lo paran, qué? O dos, el segundo miedo, que es que, ojo, ¿y si me lo tumban, qué? Porque, claro, el coste político es grande. Y dos, no sé, esto, el recorrido jurídico luego para ir recurriendo, pues a lo mejor tendrán 6 años, pero yo no estaré. O sea, ¿para qué? ¿No? Vuelvo al principio. Si los sindicatos no meten mano en eso, difícilmente los observatorios de fuera podremos saber nada de las condiciones, al menos de las condiciones socioeconómicas en la cadena de producción. ¿Hay contradicciones? Sí, claro. ¿No? Es las contradicciones que tenemos algunas veces, que es lógico, que tenemos la gente empleada en los sindicatos, que sí se crean puestos de trabajo, sí, pero es que, claro, es que tendrían que ser públicos quizá y estar favoreciendo otro tipo o sea, que fuera compra pública alimentaria, no la externalización de un lote de servicio. Esa es mi percepción, y lo digo con la sensación de que al menos cuando estuve en la comisión de investigación, la experiencia de Gure Platea funcionaba. O sea, que habían tejido alianzas ahí. No sé si continúan o no, pero yo creo que el futuro de esto debería ser ese. Porque solas, en ninguno de los sectores nos vamos a salir. O sea, el capital es el gran capital. O sea, ¿Puedo añadir algo que pueda representar una contribución? Porque yo creo que hay que desenterrar este modelo, esta idea de que el comedor escolar es de una gran sociedad con una cocina centralizada que sirve miles de comidas y ya está. No, hay que conocer que hay modelos mucho más virtuosos y dotarse de instrumentos de medición de ese valor, como por ejemplo una cocina interna, o comida local, comida biológica, pero basándose siempre en datos objetivos. Hay que saber difundir el conocimiento sobre la base de conocimiento objetivo. En Italia tenemos 2 investigaciones de 2 universidades, de Bolonia y Turín, que certifican que la comida transportada tiene un peor consumo con respecto a la comida producida internamente en una cocina. Y este es un dato, pues con comedores industriales los niños comen menos. Otro dato científico es un nuevo protocolo que no se conoce y que mide el poder nutricional de la comida. Una empresa sanitaria de Trieste llevó a cabo un estudio analizando el poder nutricional de la comida ofrecida en una residencia para mayores producida en una cocina interior con respecto a una cocina industrial, y preocupa mucho los resultados de la comparación. Después de 2 horas, los alimentos pierden un 70% de su poder nutricional. Ya no hay polifenoles, antioxidantes, vitaminas, la comida pierde sus propiedades. Así que es una reflexión importante y nosotros pedimos introducirlo en el borrador del protocolo para los comedores escolares. Al principio se introdujo esta información y luego ya se fue perdiendo. Tener la información correcta ayuda a entender que quizás este no es el modelo correcto. Otro aspecto en el que tendríamos que incidir junto con las universidades es
utilizar la medición de la carbon footprint de los menús. Nosotros podríamos hacerlo. Este año nos hemos dado cuenta de que los menús tienen mucha más calidad porque han aplicado la nueva ley de criterios medioambientales. Queremos demostrar que la carbon footprint de los que han aplicado estos criterios mínimos es mucho mejor con respecto a la situación anterior. Tenemos que demostrarle a la Unión Europea que estamos haciendo cosas para reducir el impacto de la emisión de gases en la atmósfera. Tenemos que construir muchas piezas de este gran mosaico. Tenemos que establecer sinergias con el mundo académico, el mundo de la investigación, para tener instrumentos y herramientas para medir el valor. El valor de un comedor con una cocina interna, con una comida de calidad, y también plasmar la relación entre los niños y los cocineros. Es un elemento fundamental porque tenemos un dato muy preocupante y es que los niños comen cada vez menos en los comedores. Nosotros, junto con el cuestionario, tenemos una encuesta que les pregunta a los profesores, algunas profesores, y les decimos algunas informaciones, les decimos ¿cuánto comen los niños? El 47% de los profesores nos han dicho que los niños comen menos de la mitad del plato, así que algo ha pasado. Y este no es un dato objetivo, sino es una interpretación personal, es que aquí se ha roto algo dentro de la relación entre comida y niño. Esa comida en la escuela ya no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. Los niños no saben quién la ha preparado, no saben dónde se produjo esa comida. Entonces no tiene nada que ver esa comida con la que comen en la casa. Así que hay mucha desconfianza y esto es uno de los motivos por el que los niños rechazan la comida. Tenemos un vídeo que os quiero poner que es muy divertido porque el alcalde de Florencia habló con los niños de un colegio y uno de estos niños le dijo: alcalde, por favor, ¿puedes mejorar el comedor escolar? Porque nadie come. ¿Cómo que nadie come? Sí, pues sí, algunos comen, pero yo solo como pan. Y el alcalde dice: ay, Dios mío. Así que es muy preocupante, de verdad. La misión, el hecho de que ya no se come, de que los niños solo comen pan, están abocados a la obesidad. Porque cuando los niños no comen en la escuela, al salir, pues tienen hambre y no hacen más que comer bollos y gominolas, se saltan la cena y por la mañana se compran bollos, ya saltan la comida y luego meriendan comida basura y ya no cenan, y esto es una de las causas de la obesidad. Así que hay que volver a reconstruir el lazo entre niños, productores, cocineros, para devolverle el justo valor a esa comida y al servicio de restauración de los comedores. Gracias Ernest, gracias Marta, Laura y Claudia por habernos dado pistas sobre todo lo que se puede hacer para seguir avanzando en la construcción de otro sistema alimentario. Yo, pues lo siento, pero no tenemos tiempo para más preguntas. Lo único que sí me gustaría es recoger un poco todo lo que ha salido, como para, despedirnos con un mensaje positivo, para que salgamos y vayamos a polinizar, ¿sí? Pues cada uno en el espacio donde quiere aportar su granito de arena. Yo creo que el titular con el que ha empezado Laura, cuando decía que cuando hablamos de derecho a la alimentación no estamos hablando solo de acceso a la comida, sino de muchísimas más cosas. Estamos hablando de las semillas, que es el primer eslabón de la cadena alimentaria, que aquí, claro, por falta de tiempo no vamos a poder abordar, pero ¿quién controla las semillas? ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de comida no hablamos de lo que encontramos en los lineales del supermercado, o no hablamos de lo que encontramos incluso en el mercado municipal, por muy territorial que sea. Es decir, por mucho que encontremos productos locales, yo creo que deberíamos empezar, ¿sí?, a plantearnos muy seriamente el tema de la propiedad de las semillas. Hablamos de acceso a la tierra. Todo el mundo sabe qué está pasando
pasando sobre todo en el continente africano, en América del Sur y en el sudeste asiático con el acaparamiento de tierras. Es decir, seguimos explotando para abastecer a los países del norte, básicamente, lo voy a decir así, pues de abastecernos de materias primas, que luego da igual que esas materias primas terminen en los lineales del supermercado, porque sabemos muy bien que, por ejemplo, muchísimo eso se habló, bueno, no mucho o no todo lo que hubiera sido necesario. Por ejemplo, ¿qué pasa con el trigo ahora, con el tema de la guerra de Ucrania? Pues todo el mundo, oye, que necesitamos trigo. Bueno, ¿para qué? Resulta que Europa está quemando yo no sé cuántas toneladas al día, quemando porque el trigo resulta que lo necesitamos para combustible, para biocombustible, ¿sí? Que le dicen bio, que de bio no tiene nada. Y claro, hablamos de derechos laborales, hablamos de derechos humanos. Se quedó en el tintero, lo siento mucho, se quedó en el tintero una pregunta sobre el papel de las mujeres, pero es que la verdad el tiempo se ha ido muy rápido, pero que sepáis que, vamos, que esa es otra de las líneas que nos gusta mucho trabajar, porque sabemos muy bien que las mujeres tienen un papel muy importante en la promoción del derecho a la alimentación. De hecho, son las personas sobre las que recae, ¿sí?, toda la parte tanto de, vamos, de la de sembrar, de recolectar, luego de preparar la comida, pero que si queréis luego lo podemos hablar con Laura en la pausa café. Y otro de los mensajes que me gustaría resaltar, el tema de la responsabilidad individual. Eso no va de sálvese quien pueda, y que si yo me puedo permitir una alimentación sana y saludable, bien, y luego me da igual, ¿sí? Lo que pasa con los demás. Bueno, sabemos que por el agujero, ¿sí?, nos estamos dejando millones de personas, y lo que dice Laura también es que no son números. Es decir, cuando la FAO publica su informe, dice 800 millones de personas están pasando hambre, nos quedamos con el 800 millones y nos olvidamos de las personas. Y entonces me parece muy necesaria la herramienta que tiene la Red Mundial, y que lo que mira es la situación y sobre todo las causas estructurales, ¿sí? Porque ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de personas que pasan hambre, es que mala suerte, pues no. Sabemos muy bien que eso es la consecuencia del sistema alimentario globalizado, hipermercantilizado, bueno, y todos los apellidos que queráis. Y luego yo creo algo súper importante que tiene que salir de estas jornadas, que cambiar el sistema es posible, lo que hay que haber es voluntad política. Ayer nos reunimos con algunos ayuntamientos y, bueno, algunos eran como optimistas y querían, nos hicieron muchas preguntas sobre cómo hacerlo o cómo empezar, pero había otros que no, vamos, que eso no se puede, que si la ley de contratación pública, que si lo otro, que sí, pues no, resulta que todo, bueno, ley de contratación pública tenemos aquí en el Estado español, también la tenemos en Italia, pero que lo explicó muy bien la compañera de Navarra, pues hay unos criterios que son puntuables y que se pueden poner en los pliegos, es decir, nadie te va a decir que no. Lo que decía Ernest también me parece muy interesante, ese miedo a, oye, que me paran el concurso, que me tumban el concurso, pues no, por lo visto las personas que lo han hecho, a mí no me consta que Iruña le hayan tumbado pues, ¿verdad que no? Total, voluntad política. Y luego, eso no ha salido hoy, pero me ha gustado mucho al otro día que lo ha dicho una compañera, pues yo creo que ya no tenemos más tiempo, que la cosa está bastante chunga como para que nos pongamos todas manos a la obra y hacer sin miedo. Es decir, si tenéis una idea, si tenéis un proyecto, por muy pequeño que sea, en el sector que sea, que dentro de la comunidad de vecinos, que lo hagáis, ¿sí? Porque yo creo que ya estos encuentros están muy bien. De hecho, yo también quiero reiterar las gracias a todas las personas que han estado detrás de la organización, que no ha sido fácil, pero que estos momentos están muy bien para animarnos, para mimarnos, también para tejer redes y alianzas. Pero en cuanto salgamos de aquí, pues a trabajar, ¿vale? Venga, eskerrik asko.